Son días tristes en el mundo del fútbol. Como todos ya sabemos, hace unos días nos dejó Diego Armando Maradona, posiblemente el mejor jugador de la historia de este deporte, definitivamente el icono más grande que nunca nos ha dejado el fútbol. Yo no quiero ser menos y quiero rendirle un pequeño homenaje compartiendo una de las historias, de las anécdotas más curiosas y también bastante desconocida en toda su carrera. Así que sin más, vamos a por ello. Ya sabes, yo soy Kiko Sanz y tu canal de historias de fútbol. Empezamos. Tan genial en el campo como destructivo fuera de él, la vida de Diego Armando Maradona se apagó a los 60 años de edad por culpa de un paro cardíaco. Su vida fuera del campo, su vida personal, ha estado llena de sombras, sin duda, pero lo que hacía en el campo, la clase, el talento, lo que era capaz de hacer que nadie nunca hizo antes y nunca nadie volverá a repetir, lo convirtieron en leyenda, especialmente en Nápoles y en Argentina, los lugares donde fue más feliz y donde más felicidad repartió, lugares, en definitiva, en las que la figura de Maradona traspasa totalmente lo futbolístico y prácticamente es considerado como un dios. Pero si de entre todos sus partidos, goles, jugadas, detalles, gambetas, faltas, todo el repertorio de Maradona, hay que destacar un día concreto, ese es sin duda el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Argentina e Inglaterra se enfrentaban en cuartos de final del Mundial y los argentinos ganaron 2-1. Diego Armando Maradona en solo 4 minutos consiguió los 2 goles más recordados de la historia de los mundiales. La mano de Dios y el gol del siglo. Menuda maravilla. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Pero es que además ese partido era contra Inglaterra, el enemigo público número 1 del país desde que 4 años antes, en el 82, los ingleses les ganaran la Guerra de las Malvinas. Ese partido fue una redención nacional para una Argentina que llevaba ya años sufriendo demasiado. Y no solo el triunfo contra Inglaterra, sino el triunfo en el Mundial, ya que la albiceleste se proclamó campeona en ese México 1986, la segunda y de momento última vez que se proclamaban campeones en toda su historia, y Maradona fue la estrella absoluta. Fue el mayor momento de felicidad en muchos años para un país que aún no se había recuperado de la brutal dictadura militar que arrasó el país entre 1976 y 1983, con continuos asesinatos, represión, desapariciones y violaciones varias de los derechos humanos. Pero volviendo al partido contra Inglaterra, ese día también esconde una historia surrealista, tan peculiar como impensable hoy en día. Se centra en la camiseta azul de Argentina, en la segunda equipación, y es que horas antes de jugarse ese partido ni siquiera tenían camisetas. Antes de nada, no olvides darle like y suscribirte a este canal para conocer muchas más historias como esta. Y ahora sí, volvemos al lío. Un mundial en México, en pleno verano y a más de 2000 metros de altitud, significa calor. Calor y un esfuerzo y un desgaste enorme en cada partido. Por eso, Carlos Salvador Vilardo, el seleccionador de Argentina en ese entonces, pidió una camiseta ligera y transpirable para que tuvieran los jugadores la mínima sudoración posible. Con la primera equipación, la albiceleste, no hubo problema, pero no pasó lo mismo con la segunda, totalmente azul. No transpiraba nada, la camiseta enseguida se empapaba de sudor y pesaba demasiado. Eso se ve claro en el partido de octavos de final contra Uruguay. Hay imágenes en las que se ven los jugadores de Argentina con las camisetas totalmente empapadas en sudor. Al final los argentinos ganaron 1-0 y en cuartos les esperaría Inglaterra. Por sorteo otra vez les tocaba jugar con la segunda equipación, la azul, y Vilardo dijo que no. Él se negó, que no quería jugar con esa camiseta. E incluso en una reunión con gente de la Asociación Argentina de Fútbol, la AFA, llegó a cortar las camisetas para que los dirigentes vieran lo gruesas que eran. Total, que Argentina se había quedado sin camisetas porque no tenían más juegos. Entonces a Rubén Moschella, gerente de la AFA en aquella época, le tocó hacer una búsqueda prácticamente la desesperada por toda la Ciudad de México, por lo enorme que es la Ciudad de México, durante 48 horas buscando camisetas que tenían que ser Le Coq Sportif,
tenían que ser de esa marca porque era la que vestía la selección argentina en ese mundial, y además azules. Encontró, después de muchísimo buscar, dos juegos diferentes que se ajustaban más o menos a estas características, pero a Bilardo tampoco le gustaba ninguno de los dos, y de primeras también lo rechazó ante la incredulidad de Moschella. El problema estaba en el material de las camisetas. Eran totalmente sintéticas, algo así parecido como el nylon, y Bilardo tampoco las quería. Así que la situación era surrealista. Apenas quedaban unas horas para el partido contra Inglaterra y no tenían camisetas. Y justo en ese momento apareció Maradona. Llegó a la sala donde estaban Bilardo y Moschella, le preguntaron y se decidió por una de esas dos camisetas, la que veríamos luego en el partido. Y ahí se acabó la discusión. Argentina ya tenía camisetas. Palabra de Diego, palabra del 10. Pero es que la historia no acababa ahí, porque aún faltaba adecuar las camisetas para un partido oficial. Concretamente faltaban los escudos y los dorsales. Con los escudos lo tuvieron relativamente fácil, ya que lo que hicieron fue coger los escudos de las camisetas desechadas y coserlos otra vez en las nuevas. Los dorsales ya son otra historia. ¿Nunca os habéis fijado, viendo imágenes de aquel partido, lo extraños que son muy grandes, son grises y son como brillantes? Pues eso es porque no son dorsales de fútbol, son dorsales de fútbol americano, que es lo que consiguieron encontrar en México. Y como guinda final, quien se encargó de adecuar las camisetas, de tenerlo todo a punto, fueron las trabajadoras de limpieza y mantenimiento de la América de México, que trabajaban en el complejo en el que se estaba alojando durante el Mundial la selección argentina. Fueron ellas las que en plena noche lo tuvieron todo a punto. Y así, Argentina, con una camiseta extrañísima, llena de errores por la situación, como por ejemplo que en los escudos de la AFA le faltan los laureles, se presentó para jugar ante Inglaterra en el que es el partido más recordado de la selección en toda su historia. Y esa es la rocambolesca histórica de las camisetas de Argentina en ese partido. Probablemente la equipación con la que Diego Maradona más brilló en su historia, en su carrera. Esa camiseta, la del 10, la de Maradona, ahora mismo está en el National Football Museum de Manchester, ya que Maradona la intercambió con Steve Hodge y este la donó al museo después de varios años de tenerla en su casa. A día de hoy se ha revelado que esta camiseta tiene un valor de más de 2 millones de dólares, y es que es la camiseta con la que más brilló el Diego, el Pelusa, el 10, el hombre pegado a una pelota de cuero, la Biblia junto al calefón, el más humano de todos los dioses, y tantas cosas que se han dicho como él, o simplemente puedes llamarle Diego Armando Maradona. Que la tierra les sea leve y hasta siempre. Y a vosotros nos vemos muy pronto con otra historia. Hasta luego. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas.